Jueves 29 de septiembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este programa, a esta revista de prensa, nuestro paseo diario por los periódicos, tanto lo de papel como digital. En papel ya saben, Diario Córdoba, ABC El Día, también como siempre vistazo a la prensa digital. Y hoy nos acompaña, como cada jueves, Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, Alfonso, como saben, director del diario digital Córdopolis. Bueno, hoy hay bastante variedad en las portadas, así que rápidamente vamos con este primer vistazo y luego vamos avanzando. El diario Córdoba ha escogido para la apertura la sanidad, el Hospital de Palma del Río, lo tienen, abrirá en noviembre para 5 especialidades y una foto que firma Manuel Murillo para la sequía, la provincia más seca, la de Córdoba. Los embalses de Córdoba están al 16%, la cifra más baja de Andalucía. Mucho más cosas que ahora analizamos. El diario ABC ha escogido para la apertura, para la fotografía, al menos un tema local, una foto de Valerio Merino. Fondos europeos, dice, para terminar el carril bici de Córdoba. Bueno, yo creo que eso es un titular bastante optimista. Terminar nunca se terminarán porque afortunadamente además habrá nuevas demandas cuando se termine esta red. Hay varios carriles bici, ahora hablamos de ellos, que están en proyecto, otros que están en fase de construcción y algunos que están ahí en el desideratum de todo el mundo, que nunca se acaban de proyectar o de financiar o de presupuestar. El titular para un asunto más alejado de nuestro entorno, Comisiones dice y Podemos diseña la purga de tertulianos de Televisión Española. El diario El Día, la foto es para el Congreso de AEAS, que es la Asociación de Abastecimiento de Agua, esa asociación española que está en Córdoba, y titula Las empresas de agua exigen más inversiones. Empresas que en su gran mayoría son públicas y municipales casi siempre, algunas son de la Diputación. El titular, para también un ámbito un poco más lejano, la rebaja fiscal de la Junta fuerza a Sánchez a revisar los impuestos. Bueno, de la Junta yo creo que más está reforzando es la de la Generalitat de Valencia, que es la que se le ha puesto en un compromiso a Pedro Sánchez. Foto en el titular, en la parte alta para Fátima Gálvez, que ayer consiguió el subcampeonato del mundo de tiro y eso le da pasaporte para ir a sus cuartos Juegos Olímpicos, los de París 2024, los de París dentro de un par de años. Así que enhorabuena a la paisana. Y otra foto para Pepe Calvo, abajo. Ayer presentó su libro, hoy presenta el libro, creo, ¿no? Creo que es cuando presenta el libro sobre la Primera República y habla de eso, de que la Primera República fue un gran fiasco y muchos no quieren ni recordarla. Vamos también con Cordópolis, tenemos aquí a Alfonso, aprovechamos, titula Cordópolis sobre el agua, precisamente un par de asuntos del agua. La empresa multada por suministrar agua sin autorización, se refiere a las 7 fincas, pedía un uso responsable a los vecinos. Era bastante consciente de que estaba andando por donde no debía pasar, quizás, ¿no? También habla de que vecinos de Las Jaras presentan un requerimiento al ayuntamiento para tener suministro público de agua todos los veranos, desde hace muchísimo tiempo. Saben, ocurre por lo que ocurrió el verano pasado y que ocurrirá el siguiente, que se quedan sin agua potable. Bueno, ellos beben poca agua de allí realmente, porque la calidad del agua no es la óptima, pero ni siquiera tienen agua para ducharse. También es verdad que cada vez más piscina en la zona y eso, bueno, el hambre se junta con la gana de comer. Habla también de su tipo de interés, habla de que David Dorado, comienza a fiscalizar al gobierno de PP y Ciudadanos desde la oposición y muchos más asuntos que vamos hablando. La Junta sitúa a los ayuntamientos la obligación de velar por la convivencia de los taxis y los VTC, que también se da tiempo, hablamos de ese asunto. Vamos a empezar, si te parece, Alfonso, por el tema del Hospital de Palma, que tenemos de en medio. El decano de la prensa cordobesa abre con ese asunto, lo traen todos los periódicos. Ayer la Junta de Andalucía visitó la delegada de Consumo y de Sanidad, Salud y Consumo, habló de esa inauguración, que será la primera semana de noviembre, dijo. Habrá 5 especialidades, ginecología, obstetricia, oftalmología y alguna más que no me voy a acordar. Y, yo tengo apuntado, y oftalmología, salud mental, ginecología, obstetricia y rehabilitación. Y será en la primera semana de noviembre, por fin, podríamos decir. Bueno, pero no deja de ser un gran consultorio, ¿no? Lo llaman hospital por ponerle algún nombre. Un hospital debería tener una urgencia, un hospital debería tener quirófano, un hospital debería tener otro tipo de servicios. Y las especialidades, pues sí, para los vecinos de Palma del Río, desde luego, van a ser muchísimo más cómodas, como ocurre con otros chares que se vienen a llamar, como el centro de especialidades que hay en Puente Genil, donde sí que hay quirófano. Al Castilla del Pino, por ejemplo, es parecido al Castilla del Pino. Es parecido al Castilla del Pino. Por tanto, por fin, podemos decir, no sé cuántos años lleva en obra o cuánto ha durado ya el proyecto. La obra empezó en el 2018, el proyecto data del 2004
Y lo que es más grave quizás es que está entregado el hospital a la Junta, ahí tienen la llave, hace ya 2 años. Sí. Hace 2 años que le dieron la llave a la Junta y en estos 2 años no han sido todavía capaces de abrir la puerta. Hay una falta de cobertura sanitaria evidente y creo que la Junta de Andalucía está empezando a tener graves problemas para cubrir huecos sanitarios. No se encuentran médicos, no se encuentran enfermeras, no se encuentran distintos especialistas, que yo creo que todo tiene un motivo, que desde luego las condiciones laborales que tienen en Andalucía no se corresponden con las que pueden tener fuera de Andalucía. Y por tanto, bueno, está bien, desde luego, por fin se inaugura el Hospital de Palma del Río, pero claro, se inaugura un hospital a medio gas. A esto hay que dotarlo y hay que dotarlo bien para que dé un buen servicio a toda la comarca. Sí, va a depender del Hospital Reina Sofía, además, es decir, que va a ser una especie de subsede del hospital. Los más graves lo acabarán enviando a Reina Sofía, los casos más complicados, y allí será un consultorio avanzado, bastante avanzado, tampoco como quitarle mérito, pero no habrá más allá que eso, que como aquí en Córdoba el Centro de Salud el Centro de Alta Resolución, como le llamen, Castilla del Pino. Bueno, más asuntos, un poco más cercanos. El tema de la sequía. Ayer nos enteramos, nos dijo Páez, el presidente de la Confederación, que Córdoba es la provincia que más preocupa a la Confederación del Guadalquivir por el estado de los pantanos. Hemos hablado, Alfonso y yo, precisamente alguna vez de este asunto. Córdoba es la que tiene los pantanos más bajos, pero aún así es la que tiene más agua. A lo mejor el presidente de la Confederación debió matizar un poquito, porque la sensación que da la nota que mandaron la agencia es que Córdoba estamos a punto de quedarnos sin agua, pero Córdoba, sus pantanos están al 15,6%, tiene más de 500.000 hectómetros cúbicos de agua almacenada, y la siguiente, que es Jaén, que tiene más porcentaje, pues tiene bastante menos agua, tiene 419.000. Sevilla tiene 350 hectómetros, y Córdoba tiene 532. Es decir, que a pesar de que la situación es grave, pero en cuanto al volumen sí que hay tranquilidad, en principio. Yo creo que se refería más a la situación del norte, de La Colada y de Sierra Bollera, principalmente, donde sí que hay gran preocupación. Ayer hoy no ha iniciado una obra que cree que tendrá acabada para el mes de enero, para conectar La Colada, donde hay agua, porque La Colada no ha servido para otra cosa que para ser una playa desde que se construyó, y Sierra Bollera, que sí que está en mínimo. Ayer, por ejemplo, en Sierra Bollera quedaban, creo que lo miré, y eran 3,7 hectómetros cúbicos. Se supone que a partir de 3 hectómetros cúbicos empiezan a tener problemas a la hora de extraer el agua, porque hay mucho sedimento. Aún así, en Proaxa asegura que, bueno, que por debajo de 3 hectómetros se va a poder seguir utilizando el agua de Sierra Bollera. Pero las perspectivas no son buenas, no son nada halagüeñas. Cuando ha dado lluvia el pronóstico meteorológico de la última semana, la lluvia ha sido bastante escasa, así que cayeron 20 litros, creo que fue por la zona de Villaviciosa, que no es tan mal, pero, también llovió. Y en Villafranca incluso, pero no es tan mal, pero eso no genera escorrentía alguna. Necesitamos que vengan lluvias generalizadas durante semanas y por encima de los 100, 150 litros de agua para que empiece a haber escorrentías, y son las escorrentías las que llenen los embalses. En primer lugar se tienen que llenar también los acuíferos, que los acuíferos están ahora mismo absolutamente vacíos, y esos 20 litros no han supuesto nada. Ahora mismo va a ser muy visual, creo que es mañana, cuando acaba ya la temporada de riego. El viernes, mañana viernes, efectivamente. Y una vez que acabe, se cierran todos los embalses a cal y canto. Ya no puede salir agua, a no ser que sea para consumo humano o para mantener caudal ecológico. Y veremos probablemente ya el fin de semana, más bien a principios de la semana que viene, el Guadalquivir se secará. Porque ahora mismo el Guadalquivir es un gran canal de riego que abastece principalmente al Bajo Guadalquivir, a la comarca de La Vega en Córdoba y principalmente también a la provincia de Sevilla, ¿no? En Inaja, como tú bien dices, hay 150 hectómetros cúbicos de agua. Eso es mucho, es poco, es muchísimo. Si está teniendo problemas los Pedroches porque le van a quedar 3, solamente hay que pensar en 150. También es verdad que Inaja es un embalse gigantesco y que no toda ese agua va a estar fácilmente disponible, ¿no? Yo creo que por debajo de 50 hectómetros va a ser difícil que se pueda extraer agua, pero aún así son 100. Córdoba capital tiene agua para los próximos 3 años, porque tenemos un sistema de embalse maravilloso y porque además en Córdoba hay muchísimos acuíferos, en lo que es la ciudad, que no están muy explotados. Pero claro, hay problemas. Tenemos el problema de las Jaras, es un problema grave, porque las Jaras tienen un acuífero propio, no depende de estos embalses. Tenemos los problemas de las parcelaciones, como hemos visto este verano. En la zona de Liguerón se han quedado sin agua los pozos. Es verdad que no tienen agua potable, pero al menos ese agua les servía para ducharse,
para fregar los platos, en fin, para el aseo, para regar incluso. Todas esas parcelas se están secando, los árboles que hay allí y los pequeños huertecitos que más o menos conservaban el medio ambiente. Y al final, pues esas aguas residuales tampoco tienen con qué disolverse o diluirse, ¿no? Es un problema grave, no tan grave, pero que como todo va por barrios. Y luego también, por último, está la zona de Martín Gonzalo, donde también está muy preocupada la Confederación Hidrográfica por el nivel de desembalse del que bebe pues, todo el entorno de Montoro, Bujalance, Cañete, etcétera, etcétera. Pero la zona que más preocupa por su realidad es todo el norte de la provincia de Córdoba. Si de aquí al mes de diciembre no llueve de manera generalizada, habrá un problema. Siempre se habló de octubre, o sea, octubre ya es pasado mañana. Y que a partir de octubre lo mismo habría que empezar a aplicar nuevas restricciones. Y yo creo que viendo las perspectivas meteorológicas no son demasiado halagüeñas y habrá que aplicarlas. Igual no llegamos a octubre. En Martín Gonzalo hay una obra de captación de agua de Guadalquivir a Martín Gonzalo. Un bombeo. Un bombeo, con lo que ello significa porque Guadalquivir, como dice Alfonso, va a bajar el nivel considerablemente de aquí a unos días. En principio mañana cierran, yo calculo que es cuestión de horas que empieza a bajar el caudal del río. Quiero decir con esto que tampoco el agua que llega del Martín Gonzalo es agua demasiado de gran calidad. Se utilizará para el riego probablemente, para el pequeño o para el abastecimiento industrial, pero ya recuerdas, hubo algunos años que hubo que tomar agua del Guadalquivir para subir la agua del Mellato y se notaba el sabor y el olor del agua. Sí, sí, se notaba el sabor. Al final, como dicen los expertos, es agua y todo el agua se depura hasta el agua del mar, que se desala. Lo que pasa es que están los costes y los precios, ¿no? Claro. Depurar un agua muy turbia de río no es sencillo, hay que echarle una cantidad de productos químicos que yo ahora mismo no me sé de memoria, pero que son muy costosos. Y ese es el gran problema, que se van a empezar a encontrar las estaciones de tratamiento de agua potable. De hecho, la obra en Martín Gonzalo no solamente es el bombeo, sino también es la ampliación de la estación de tratamiento de agua potable, algo que también se va a hacer en Inaja, y también se va a hacer en Fuente Alhama, creo que se llama, que es un acuífero muy importante que hay en Priego de Córdoba, en la Subbética, que además alimenta a toda esa comarca. Y también es algo que se quiere hacer en Sierra Bollera, claro. Ampliar la estación de tratamiento de agua potable en vista a que el agua será de peor calidad y habrá otro tipo de necesidad. Claro, sobre todo porque ahí ahora van a empezar a extraer agua con mucho barro. Sí. Cuando el pantano de Sierra Bollera baje de esos 3 hectómetros, que ya se dijo que con 5 hectómetros era complicado, ese pantano es muy ancho, y 5 hectómetros son prácticamente un culillo. No es un pantano como Puente Nuevo, que 5 hectómetros hunde mucho hacia arriba y prácticamente se queda una charca. Hay muchísimo barro. La foto que publica hoy Manuel Murillo en el Córdoba es que el pantano también es del Guadiato, el pantano de San Pedro, que es un pantano más arriba de Sierra Bollera, pues no tiene agua. Y claro, es que el Guadiato está muy regulado. El Guadiato tiene hasta 5 embalses, el mayor La Breña 2, pero Puente Nuevo, Belmez, este de San Pedro, el pantano de Peñarroya, son pantanos que ya están reteniendo agua y, bueno, reteniendo, es un decir, porque el pantano este de San Pedro es un pantano de riego, sobre una base de riego, no tiene nada de agua. Seguimos con el tema del agua, publicado hoy, decíamos, Cordopolis, en un reportaje de Carmen Reina sobre el asunto de las 7 fincas. Esa empresa que tiene un expediente sancionador, una propuesta de sanción, creo que son 50.000 euros más 30.000 por daño al acuífero, y que parece que era bastante más consciente de que la situación no era la correcta cuando estaban ellos mismos alertando a los vecinos de que el acuífero no daba mucho más de sí. Empezó en abril ya a alertar de esa situación. Sí, ya empezó en abril y bueno, y aquí sí que tenemos un problema grave y un problema a nuestra sierra y con el medio ambiente. Al final lo que no puede, no sé si es que la Confederación no tiene medios, no sé si es que la Guardia Civil a través del Seprona o la propia Policía Autonómica tampoco tiene medios, o simplemente es que decidimos que anchas Castilla y miramos para otro sitio. Pero lo que no puede ser es que tú tengas un permiso para una parcela y acabes dándole 260 permisos a 260 parcelas del entorno del Bejarano, y que el Bejarano, por primera vez, desde que, no sé si tú lo recuerdas alguna vez, ni en la sequía de los años 90, por primera vez se ha secado completamente en verano. Ya pasó el verano pasado y ha vuelto a pasar este verano. O sea, hay un problema grave, se ha ahora dado el acuífero y, claro, es una triste guasa, ¿no?, que una empresa como esta le pida a los vecinos un uso responsable del agua. ¿De qué agua? ¿Cómo vigilamos ese uso responsable? ¿De qué manera? ¿Qué le estás diciendo? ¿Que no llenen las piscinas? Los que tengan piscina, que no rieguen sus huertos, los que tengan huertos.
Creo que hay un problema ahí mucho más grave del que nos podemos imaginar con el tema del medio ambiente y con el tema de qué queremos que sea la Sierra de Córdoba dentro de unos años. Sí. Hay una sobreexplotación de acuíferos que es evidente, los acuíferos no dan más de sí. Por eso muchas veces cuando miramos el tema de los embalses, yo siempre llego a la misma conclusión. Por mucho que tú construyas embalses y retengas el agua es la que es. Tú lo puedes parar o en el pantano de San Pedro, o en Sarbollera, o en Espiel, o en La Breña, pero el agua es la que es. Parla donde quieras, pero no hay más agua ya de la que estamos gestionando. En la sierra pasa igual. Tú puedes dejar el agua a la Boña de Popea o dárselo a los vecinos de aquella urbanización o de llevarla a las 7 fincas, pero el agua es la que es. Entonces parece como que cuando yo grado un pozo, cuando yo perforo un pozo y encuentro un acuífero, es que he encontrado como si fuese una mina de oro, encuentro una bolsa de gas. No, ese agua que tú tomas se la quita a otro. Sí. Y eso lo acabo de entenderlo. Sí, sí, porque los acuíferos mentalmente son como grandes bolsas de petróleo en las que, claro, hay un manantial al final de ese acuífero, ¿no?, que es el que está alimentando algo. Si tú de repente has pinchado en el principio del acuífero y te quedas con todo el agua, se la estás quitando al resto de las cosas, pero es que se las puedes estar quitando incluso hasta otros vecinos. Claro. Ha ocurrido en la zona de Liguerón. Los vecinos de Liguerón denunciaban que ellos habían perdido el agua porque se había degradado su acuífero, un acuífero a ras de río, o sea, un acuífero bastante cercano, para riego por goteo, de olivar intensivo. Y se habían quedado sin agua, claro. Le habían dado un permiso a esa empresa había construido su pozo y de repente, pum, ya deja de salir el agua por otro sitio. Y es lo que tú dices, se trata de un recurso finito, o sea, que entre todos lo tenemos que cuidar, sobre todo porque no sabemos si esto es la nueva normalidad. Claro. Climática que vamos a empezar a sufrir a partir de ahora. Sí, pero siempre decimos los cambios geológicos, los cambios bioclimáticos en la Tierra son más lentos de lo que la percepción humana puede entender, es decir, que una glaciación dura millones de años. Quiero decir con esto que es probable que el año que viene o el otro llueva muchísimo y digan algunos, ¿ves cómo no había cambio climático? No, es que esto va para adelante, para atrás, pero siempre el para adelante tiene 2 pasitos más que el uno de para atrás, como una yenca. Es decir, que aunque luego verdad que haya periodos, porque lo habrá, de 20 años de mucha lluvia, bueno, volverá al cambio climático, porque el proceso se ha iniciado ya, no sabemos con qué velocidad, que quizás lo que haya que plantearse, frenar un poco la velocidad del cambio, pero ya pasó hace unos años con Donald Trump, cuando estaba, ¿cómo que cambio climático? Hace muchísimo frío. Claro, este año, pero que mira, compara las medias de los últimos 20 años y veremos que el cambio es una realidad por encima de lo que parece la percepción, porque nuestra mente, claro, nuestros 50 años o 80 años de vida, claro, que son para la vida de la Tierra. Claro. Son motitas de polvo en el calendario de la Tierra. La Tierra tiene, ¿cuánto eran? ¿5.000 millones de años? ¿8.000 millones de años? Una barbaridad, millones de años. Estamos hablando de miles de millones de años. Sí. Nosotros tenemos una esperanza de vida de 80, ya somos nada. Claro. Pero aún así es verdad que se ha acelerado de una manera, yo creo que notable. Lo estamos viendo, lo que ha pasado este verano. Hables con quien hable, todo el mundo dice que ha sido el peor verano de su vida. Y no hemos tenido temperaturas extremas, no se han batido récords por temperaturas extremas, sino que ha sido muy constante, temperaturas muy altas. Sí, muy largo, o sea, ser negacionista climático en Córdoba yo creo que tiene hasta delito. Sí, es mucho mérito. Bueno, seguimos con el lago por acabar con el asunto. El diario El Día publica la foto de esta Asamblea Nacional de la empresa abastecedora de agua. Bueno, varias conclusiones. Van a hablar mucho de sostenibilidad, precisamente. Son expertos en esto, en el ciclo integral del agua. Y esta conclusión que saca el diario El Día de la Portada, que hace falta más inversión, pues en previsión. Yo insisto, cuando hablas entre ellos con Ramón Díaz Castellano, con el de Córdoba, el de la derecha, presidente de Maxa, pues te dice siempre lo mismo, que Córdoba hay agua, pero en fin, que esto hay que pensar en mañana y en pasado y traspasado, porque no consiste en que como yo hago hoy, derrochémosle, porque hay que hablar, como decía Alfonso, es un bien finito, hay que buscar la sostenibilidad del ciclo integral del agua. Y como en el caso de Córdoba, hemos comentado tú y yo alguna vez este asunto ya, Córdoba vierte al Guadalquivir más agua de la que toma del Guadalquivir, el tema de los acuíferos. Pero ese es el objetivo de la empresa de abastecimiento y saneamiento, que el agua sea un poco aquello de la economía circular, ¿no? Que lo que yo tome lo devuelva. Sí, no, es verdad que Córdoba es un ejemplo en España, desde luego. Y Emaxa es otro ejemplo de cómo funciona una empresa pública. El otro día creo que fue el propio presidente de la Junta de Andalucía cuando hablaba de que, bueno, que tampoco estaba tan mal que las empresas privadas entrasen en las empresas públicas de gestión de agua. Yo cuando oigo estas cosas, además con una mayoría absoluta del PP, yo casi siempre me echo a temblar. Yo no conozco casos donde funcione bien la gestión mixta de una empresa de agua o incluso la gestión privada. De hecho, hay ayuntamientos que están deseando pasarse de nuevo a la pública. Ahí está el caso de Puente Genil.
Pues Deni quieren revertir ya la concesión que tiene una empresa privada. También estaban empezando a tener problemas en Montilla. Creo que yo ahí siempre me echo un poco las manos a la cabeza. Y bueno, tenemos el caso de Córdoba, es una empresa grandísima para una ciudad enorme como Córdoba que funciona de una manera bastante aceptable. Los cordobeses no pagamos un precio muy alto por el agua, al contrario, pero tenemos un servicio excelente, el famoso fino anguita, ¿no?, que siempre se llamó. Aparte de que el agua tiene muy buen sabor, es verdad que hay una muy buena gestión del agua, de que somos capaces de verter al Guadalquivir más agua limpia de la que nosotros cogemos de la propia naturaleza y de nuestros propios embalses. Y creo que ese es un milagro cordobés que desde luego es gracias a Emaxa y a un servicio que está bastante bien pensado. Pues ese creo que yo que es el secreto para acabar con el problema de la sequía, que el agua que se utilice se pueda reciclar, aunque parezca que el agua se consume, el agua solamente cambia de estado y luego vuelve a la potabilidad. Bueno, más cosas. El diario a veces hemos visto habla de los carriles bici. Viene al calor de una información que apareció ayer del proyecto de construir un carril bici de Córdoba a Villarrubia, pasando por Medina Zahara. Pues Rafa Ruiz ha hecho un recordatorio de cómo está el asunto. Vendrán fondos europeos, como siempre, los Next Generation, estos famosos que dan para todo. Para este carril, en principio, de Córdoba a Villarrubia, pasando por Medina Zahara. Una zona muy transitada por ciclistas, ese espacio. Ya ha habido un primer proyecto o un primer avance con la remodelación del carril bici en el viaducto del Aletro, un poco chapucero, para mi entender, porque han hecho ampliar los carriles y dejar en medio un huequecillo, pero bueno, algo es algo. Y la idea es conectar con la periferia. Hay un proyecto para Villarrubia, otro para Alcolea también. Parece que también nos lleva un poco los nuevos tiempos hacia transporte más sostenible, en este caso de la bicicleta. Bueno, yo creo que, no voy a ser demasiado políticamente correcto, pero ya existe un carril bici a Medina Zahara. Sí. Otra cosa es que se utilice o que se conozca. El carril bici es el canal del Guadalmellato, una zona por la que pueden transitar, obviamente no pueden transitar bicicletas de carretera, pero que si se acondiciona de una manera viable, yo creo que es un paseo muy bonito. Es verdad que va por detrás de lo que son las viviendas, Miralbaida y demás, pero creo que es un paseo bastante idílico. Hay que conectarlo quizá porque se conecta mal con el resto de viarios. Por la entrada por carretera de Trasierra. Se conecta desde la carretera de Trasierra, desde donde tú entras, desde detrás del Hipercor. Hay un pequeño carril bici paralelo al canal hasta que ya desaparece el carril bici y ya es seguir el canal hacia adelante. Y ese camino desemboca en la rotonda de entrada a Medina Zahara. O sea, ya está en Medina Zahara. Yo, además, soy de los que apuesta de que los carriles bici no tienen por qué ir por las carreteras, por donde van los coches. De hecho, es más peligroso para el tránsito, para el tráfico y también para los propios ciclistas, porque normalmente aquí lo que se hace es que se separan los carriles bici por volardos y ya sabemos lo que pasa con los volardos. La bici puede acabar pisando un volardo y el ciclista teniendo un grave accidente, y hay coches que también los pisan y también tienen graves accidentes, lo hemos visto en Escritos Conde de Zamora y demás. Creo que hay que repensar todo esto. También hay que repensar un poco el sistema de la bicicleta, que es un vehículo, que a nadie se le olvide que una bicicleta puede ir también por la carretera y que a un ciclista se le respeta igual que se respeta cuando está adelantando un tractor o cuando está adelantando una cosechadora o cuando está adelantando un coche de caballo. O sea, es otro vehículo, el ciclista paga por esa carretera igual que paga el conductor que pasa por allí. Y creo que, bueno, hay determinados lugares, por ejemplo, el de Alcolea, se hizo un carril bici a Rabanales, muy poco usado porque es un carril muy extraño, que de repente se convierte en carretera, de repente se convierte en tierra. Y varias pendientes importantes también. Tiene alguna cuestecita, que es verdad que no todo el mundo puede pasar por ese carril bici, pero sí que creo que hay cosas que es como que estamos descubriendo la pólvora, ¿no? Y no sé, yo entiendo que una obra de este tipo pues va a ser cara. Y ya que te pones a hacerla, hazla bien, como por ejemplo el carril bici que hay en Ronda del Marrubiá, que es un carril bici perfecto. O sea, o otro tipo de carriles bici como el del Vial Norte, donde tú tienes que separar a las bicicletas, sobre todo a las bicicletas que no van muy rápido, luego otras cosas son las bicicletas de carretera y demás ciclistas deportivos, ¿no? Tienes que separar ese tráfico ese tránsito del tráfico real. Y me parece un error un carril bici por una carretera en la que los vehículos van a más de 90 km por hora. Sí. Y aparte también hay otro carril bici que va por la carretera de Palma del Río, que llega hasta al menos la rotonda de Leroy Merlin. Sí. O sea que ya hay también otro avance que hay... Llega hasta la gasolinera de Medina Zahara, ese carril bici creo.
Creo que llega hasta esa gasolinera. Lo que se estaba proponiendo era continuar ese carril bici hasta Medina Sara por la carretera provincial, desde abajo, una especie de camino paralelo. Pero desde mi punto de vista, el lugar idílico es verdad que el canal es propiedad del Estado y que al final los que entramos por ahí estamos pasando por una propiedad privada que no es privada, que es pública, que nos pertenece a todos. Pero creo que sí que se puede conveniar de alguna manera el uso de esa zona para un carril que ya está hecho y en el que la inversión es mínima. O sea, es que, vamos, es un carril que te lleva hasta Almodóvar y que te lleva hasta Alcolea. El propio canal es maravilloso y aparte vas pasando por una ribera, por un río, en fin. Creo que esto en Europa lo vemos en Holanda constantemente y aquí no sé por qué hay tantos problemas. Pues es un canal que está bastante desaprovechado. Por acabar con el tema de la movilidad, también Cordópolis, el asunto de las VTC y los taxis. La Junta de Andalucía, saben, reguló a partir del martes pasado la convivencia, entre comillas mucho, la convivencia entre el taxi y los vehículos de transporte con conductor. Y una de las normas que figuran en el decreto es ese traslado de obligaciones, como señala hoy Cordópolis, de la Junta del Ayuntamiento, a quien lo obliga, por ejemplo, por medir la distancia que hay entre un VTC y un hotel, que no sé cómo lo hará, no sé si llevará el policía local, llevará un láser de esto, por si están lejos o cerca, para medir como una serie de las dimensiones del vehículo. Por ejemplo, será la labor fiscalizadora pasa a los ayuntamientos sin presupuesto y sin competencia en principio para eso. Bueno, claro, esto es un poco lo que pasa con determinadas normas y determinados decretos. Al final, quien menos competencia tiene, que son los ayuntamientos, son los que tienen que aplicar las normas, ¿no? Y los que tienen que vigilar porque se cumplan. En el tema del urbanismo y ahora pues en el tema de los taxis, de la VTC. Y es un problema, es un gran problema, porque la Junta de Andalucía lo que hace es que traslada las protestas que estamos viendo, que ayer, por ejemplo, los taxistas rodearon el Parlamento de Andalucía. Empezaron a tirar huevos y, por lo visto, los huevos llegaron casi dentro del Parlamento. A la tribuna. Y ahora esas protestas se van a trasladar a la puerta de los ayuntamientos. Esto lo tiene que aprobar el Pleno. Y además a muy poco tiempo de las elecciones municipales. No sé yo qué alcalde tendrá el valor o las ganas de a muy poco tiempo de las elecciones municipales aplicar este decreto, que además es de obligado cumplimiento, que es que lo tienen que hacer. O sea, en la Junta de Andalucía, su mayoría absoluta, le ha trasladado un enorme problema a los ayuntamientos. El decreto es discutible, yo lo entiendo. Al final se da una licencia VTC por cada 30 taxis, creo, que por ciudad, que aquí si hay 500 licencias, pues nada, sería la división. Son bastante más 60, VTC. ¿no? Tienen 60. Creo. 60 VTC, que son bastantes más de las que hay ahí. Hay 18 ahora mismo en Córdoba. O sea, estaríamos triplicando el número de VTC, que es lo que los taxistas no quieren. Porque aparte es verdad que, por ejemplo, como las VTC funcionan con la oferta y la demanda, el libre mercado, que se regula solo, ¿no? Este fin de semana no ha habido taxis por una protesta, el fin de semana pasado no ha habido taxis por una protesta en Sevilla. Y solamente había VTC. Un viaje que costaba 10 euros, como había una altísima demanda, pues de repente la VTC lo multiplicaron y yo vi en aplicaciones que salían a 120 euros. O sea, creo que si queremos un transporte público eficiente debe estar regulado, como está regulado el taxi, y así debe estar regulada la VTC. ¿Que vamos contra las normas de la competencia en Europa? Pues sí. Pero, en fin, algo habrá que hacer, alguna alternativa tendremos que encontrar. Sobre todo porque los negocios son los dos lícitos, porque se está demonizando a uno u otro, según cada cual le guste, pero son dos negocios lícitos que hay que intentar que convivan, a lo mejor los taxistas fuera del ámbito urbano o a servicios especiales, no sé, o sea, me refiero a la VTC, pero que por cierto, las cuentas las hemos hecho más, no son 60, no sé cuántas son, pero 60 no. Bueno, por terminar ya fuera de hora, un asunto que aparece en el portal de ABC, lleva varios días hablando de ello, que son las famosas, las vacas y los toros, eso, o los leones, lo que fuera, que apareció en Montoro y que ahora parecía que se iban al Museo Ibero de Jaén y que reclamamos los cordobeses para nosotros. Un tema un poquillo cateto, esto de dónde se exponen las piezas, porque sería entre Montoro, que es donde se encontraron, o no sé dónde, pero eso de me la llevo a Jaén o a Córdoba. Jaén, la verdad que nos está pillando una inquina últimamente, porque cada proyecto que sale aparece algún cordobés diciendo que para allá no, que para Córdoba. Y estas son dos leonas y dos toros, creo, ¿no? O dos vacas, que realmente no se sabe bien qué son. Denuncia, por cierto, un experto hoy que se ve que le dieron un golpe a la hora de sacarlas porque están muy, muy limpias. Se ha perdido la policromía, esas piezas de colores, como el Verú de Milo, por ejemplo, que era de colores, y eso impide saber qué eran, si eran piezas sepulcrales o funerarias. Sí, bueno, es un caso de expolio bastante grave, el del yacimiento de Montoro.
Y bueno, en cuanto al tema del Museo Ibero, ya hubo polémica en su día. Es verdad que Córdoba, afortunadamente, tenemos patrimonio que nos sale por las orejas, como quien dice, pero también Córdoba es una parte muy importante del pasado ibero de la península ibérica, nunca mejor dicho. Creo que la propia ciudad de Córdoba es más antigua que casi cualquier ciudad, quitando Cástulo de Jaén, y tiene más sentido que ese museo estuviese en Córdoba, no en Jaén. No solamente son estas piezas, hay varias piezas más que se han trasladado del Museo Arqueológico de Córdoba al de Jaén en préstamo. Supuestamente tienen que volver, pero ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando la Dama de Elche se fue a Madrid y en Elche están todavía esperándola. 80 ya esperando. Mi pueblo se fue también una vela de la batalla de Lepanto al Museo Naval de Madrid y en mi pueblo no lo hemos vuelto a ver. O sea, estas cosas ya sabemos qué es lo que pasa con ellas. Y afortunadamente el Museo Arqueológico de Córdoba tiene tantísima cantidad de piezas, ahí expuesto menos de un 1% de lo que posee, que bueno, que yo creo que lo que habría que hacer es ejecutar esa ampliación del arqueológico o ir creando pequeñas sedes referidas a distintos periodos históricos. Sobre todo hay un tema que sí que dicen los expertos, el famoso discurso expositivo, ¿no? Que antiguamente los museos eran, echa pieza ahí, amontónalo, no vitrina muy bonita, pero ahora hace falta que cuente algo, claro. Porque el museo, con esto de las nuevas tecnologías, quien quiere ver la Dama de Elche no hace falta que vaya a Madrid, tiene unas recreaciones en 3D, virtual y tal, pero sí que el discurso expositivo, ¿qué me quieren contar? Tengo sentido. Y creo que ahí es donde había que trabajar más y un rediseño de museos, sí. Que estamos en el siglo XXI y que los museos siguen siendo museos decimonónicos o incluso anteriores. Claro, y aparte, por ejemplo, museos romanos hay a patadas en el mundo, en Europa, un montón. Museos islámicos, de arte islámico, museo de Al-Ándalus, no existe. No tenemos un museo de Al-Ándalus en Córdoba. Mucha gente lo pregunta, muchos turistas que vienen a ver la mezquita, que cuando tú le hablas de que Córdoba, la Córdoba romana fue muy importante, que fue la capital de la Helvética, una de las principales ciudades de Hispania, sí, pero ellos quieren ver la Córdoba curtuba, la Córdoba islámica también, y ese discurso, como tú bien dices, en Córdoba no se lo podemos ofrecer. No, hay piezas sueltas muy bonitas, muy valiosas, la cervatilla de Azara, los dirham, todo eso te dice muchas cosas, pero falta el discurso expositivo que creo que hacia ahí avanza ahora la arqueología y la museología sobre todo. Bueno, estamos fuera de hora ya, así que hasta aquí lo dejamos. Hay mucha más información. Como cada día les invito a que profundicen, que sigan leyendo los periódicos, que sigan viendo la radio, que sigan viendo la televisión. Te espero el jueves que viene, Alfonso. Nos vemos el jueves. Gracias por tu visita y gracias a ustedes. Y mañana nos vemos. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.